Todos los pueblos de la tierra, en algún momento, miraron al cielo y contaron la misma historia. Seres poderosos descendieron para interactuar con la humanidad. Les dimos muchos nombres: dioses, ángeles, demonios, y con el tiempo archivamos todos esos relatos en la estantería de la mitología. La ciencia moderna nos convenció de verlos como metáforas, supersticiones de un pasado ignorante. Esta clasificación, sin embargo, ignora un detalle muy importante. ¿Y si en lugar de leyendas, estos fueran los más antiguos informes de testigos presenciales, describiendo un evento de contacto real y global? Para investigar esta posibilidad, dejamos a un lado la fe y la interpretación y usamos una herramienta de pura lógica: la inteligencia artificial avanzada. Alimentamos el sistema analítico Axioma con un volumen de datos sin precedentes. Todos los textos sagrados, apócrifos y mitológicos que la humanidad ha producido fueron digitalizados e insertados. La Biblia, el Corán, los Vedas, las tablillas cuneiformes de Sumeria, el libro de los muertos de Egipto, el libro de Enoc e incontables crónicas medievales. La orden dada al sistema fue directa: ignorar lo sagrado, el pecado y la salvación. Analizar únicamente los patrones en los hechos brutos, las acciones, las descripciones físicas, las tecnologías relatadas y las consecuencias documentadas. El resultado inicial sacudió los cimientos de la investigación. La probabilidad de que cientos de culturas, sin contacto alguno entre sí, hayan inventado las mismas criaturas con los mismos comportamientos es prácticamente nula. Lo que los datos muestran no es un mito compartido, sino un registro consistente de contacto con una forma de vida avanzada y desconocida. Esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de un evento histórico no reconocido. El análisis comenzó por los nombres. La palabra ángel, por ejemplo, viene del griego ángelos y significa simplemente mensajero. El término no implica bondad ni alas de pluma, definiendo solo un cargo, una función. Del mismo modo, demonio, del griego daimon, originalmente significaba divinidad o espíritu distribuidor, sin la connotación maligna que adquirió más tarde. En este punto, los datos revelaron algo imposible de ignorar. En más de la mitad de los textos antiguos, las actividades atribuidas a ángeles y demonios son exactamente las mismas. Ambos llegan de los cielos, entregan mensajes, ejecutan juicios, castigan a los desobedientes y utilizan herramientas que para los antiguos parecían pura magia. Actúan como diferentes departamentos de una misma organización. La imagen popular de los ángeles como seres de luz etéreos se desmorona por completo bajo la mirada atenta de los textos originales. En el libro del Génesis, los mensajeros que visitan a Abraham no son apariciones fantasmagóricas. Se sientan, comen carne y pan, beben leche y necesitan que sus pies polvorientos del viaje sean lavados. Son entidades físicas, con necesidades biológicas. La historia se profundiza en el libro prohibido de Enoc, donde 200 de estos seres, llamados vigilantes, descienden a la tierra, establecen relaciones físicas con mujeres humanas y de esa unión nacen hijos híbridos, los gigantes conocidos como Nefilim. La biología aquí es innegable. Simulaciones basadas en estos relatos confirman que, para realizar ciertas tareas, como la aniquilación de ciudades enteras o la destrucción de ejércitos en una sola noche, estos seres necesitaban no solo cuerpos sólidos, sino un arsenal con un poder de fuego absolutamente devastador. La descripción que el profeta Ezequiel hace de los querubines es quizás la evidencia más clara de esta tecnología. Él no vio hombres gloriosos con alas de cisne. Describió con el lenguaje que tenía lo que parece ser una máquina compleja, una estructura metálica brillante con múltiples caras, un sistema de ruedas dentro de ruedas que permitía un movimiento instantáneo en cualquier dirección, un cuerpo cubierto de ojos, tal vez sensores o luces, y un ruido ensordecedor que comparó con el estruendo de muchas aguas. Cuando esta descripción detallada fue procesada por un software de ingeniería aeronáutica, la correspondencia más cercana no fue con ningún ser biológico, sino con un vehículo de despegue,
y aterrizaje vertical. La compatibilidad del diseño llegó al 89%. Nada, sin embargo, prepara la mente para lo que el análisis encontró después. Está en nuestra reacción primordial hacia ellos. Casi todos los relatos de encuentros con ángeles en las Escrituras comienzan con la misma frase, dicha por la criatura al humano aterrorizado: no tengas miedo. La implicación de esto hiela la sangre. Si un ser de pura luz, amor y bondad aparece ante ti, ¿por qué lo primero que necesita hacer es calmar un pavor abrumador? La reacción humana registrada no es de paz, alegría o éxtasis espiritual, es de pánico absoluto. Las personas caen con el rostro en tierra, pierden la capacidad de hablar, sus cuerpos se congelan. El estudio de estas reacciones es concluyente. Lejos de ser reverencia, esta es la respuesta instintiva y biológica de la presa ante un depredador. Es el shock de un sistema nervioso sobrecargado ante algo incomprensiblemente poderoso y peligroso. La conclusión de que estas entidades eran físicas, tecnológicas y provocaban un miedo primario nos lleva a una pregunta inevitable. Si estuvieron aquí, interactuando con nuestro mundo, ¿dónde están las cicatrices? Una fuerza capaz de paralizar a los humanos de terror no pasaría por la historia sin dejar un rastro de destrucción. Y de hecho, el rastro existe. Está documentado en textos antiguos, no como mitos, sino como informes de campo de intervenciones militares directas, donde el resultado de una batalla no fue decidido por hombres, sino por una tecnología incomprensible. Jerusalén, año 701 a.C. El rey asirio, Sennacherib, un conquistador implacable al mando de la maquinaria de guerra más poderosa de la época, había acorralado la ciudad. Para los defensores, la derrota no era una posibilidad, era una certeza matemática. El rey Ezequías, desesperado, ora en su templo por una salvación imposible. Y entonces, algo sucede durante la noche. Por la mañana, el asedio ha terminado. El ejército asirio se ha ido. El motivo era que 185,000 de sus mejores soldados yacían muertos en su campamento, sin que se hubiera disparado una sola flecha contra ellos. Los historiadores intentan explicar esto con una epidemia súbita, tal vez una plaga, pero esa explicación no sobrevive a un análisis lógico. Una enfermedad no mata a 185,000 hombres jóvenes y sanos en una sola noche, de forma tan selectiva, sin dejar supervivientes enfermos o infectar la ciudad vecina. El análisis de los datos de este evento apunta a algo diferente. La muerte instantánea de un número tan grande de objetivos biológicos en un área contenida y sin daños colaterales a estructuras es la firma inconfundible de armamento avanzado. Las simulaciones sugieren el uso de un arma de neutrones o un pulso de radiación de microondas capaz de detener el corazón de todos en su radio de acción. El texto bíblico dice que el ángel del Señor descendió e hirió el campamento. Lo que parecía un milagro se reveló como una operación de exterminio quirúrgica, ejecutada por un único agente con un arma de destrucción masiva. El patrón se repite en un evento aún más antiguo y famoso: la caída de Jericó. La historia que nos cuentan es sobre la fe. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, tocaron sus trompetas, gritaron y las murallas infranqueables se derrumbaron. Parece un cuento de hadas, pero si analizamos el evento como un problema de ingeniería, la imagen cambia. Las tropas marchan en un patrón específico, creando una vibración rítmica en el suelo. Las trompetas y los gritos no son aleatorios, están sincronizados, enfocando una frecuencia sonora específica. En el centro de todo, cargan un objeto crucial, el Arca de la Alianza. Los textos proporcionan un diagrama preciso del arca, una caja de madera de acacia, un excelente aislante eléctrico, revestida por dentro y por fuera con oro puro, un conductor perfecto. Cualquier ingeniero eléctrico reconoce esto de inmediato. Es el diseño de un condensador, un dispositivo hecho para almacenar y descargar una inmensa carga eléctrica. Lo que sucedió en Jericó fue la aplicación de un arma sónica. El arca actuó como la fuente de energía, y la marcha y los gritos sincronizados enfocaron las vibraciones en la frecuencia de resonancia de las murallas de piedra. En el momento justo,
una descarga de energía dirigida, amplificada por el sonido, causó un fallo estructural catastrófico. Las murallas no cayeron, fueron pulverizadas. Estas intervenciones plantean una cuestión aún mayor. ¿Por qué les importaba? ¿Por qué ayudar a un pueblo a conquistar una ciudad o aniquilar al ejército de otro? La respuesta parece estar en un patrón de comportamiento que se repite en varias mitologías: la guerra por delegación. Los textos sumerios, mucho más antiguos que la Biblia, hablan de dioses rivales que usaban a la humanidad como peones en sus propios conflictos. En lugar de ensuciarse las manos, elegían un grupo de humanos, les proporcionaban conocimiento, armas y apoyo táctico, y los lanzaban contra el grupo apoyado por una facción rival. Esto reescribe por completo la historia de los ángeles caídos. En el libro de Enoc, ángeles como Azazel son condenados por enseñar a los hombres la metalurgia, la fabricación de espadas, escudos y cuchillos. Tradicionalmente, esto se ve como un acto de corrupción, la introducción del mal en el mundo. Pero bajo un análisis estratégico, esto no parece corrupción, parece un acuerdo de armas. Esos seres no nos estaban dando herramientas para evolucionar por bondad. Nos estaban convirtiendo en soldados más eficientes para sus propias guerras. Estaban mejorando sus activos en el campo de batalla. No éramos sus hijos a los que proteger, éramos su ejército particular. Si estamos tratando con entidades físicas que usan tecnología de guerra, nuestra siguiente pregunta debe ser sobre su biología. La biología de estas entidades exige una fuente de sustento específica, descrita en los textos antiguos como luz y fuego. Para nuestros ancestros, este era el lenguaje de la divinidad. Para nosotros es el lenguaje de la física, específicamente la física de plasma. Vivimos en un pequeño oasis de materia sólida y fría, y por eso pensamos que esta es la norma. Pero el 99% del universo visible no es sólido, líquido o gaseoso. Es plasma, el cuarto estado de la materia. Las estrellas son plasma. Los rayos son plasma. El fuego es plasma. Es la materia en su estado más energético. Y cuando revisitamos los textos sagrados con este conocimiento, las descripciones de encuentros divinos dejan de ser milagros y se convierten en informes técnicos. El caso más famoso es el de Moisés y la zarza ardiente, un arbusto que arde intensamente, pero no se convierte en cenizas. Esto es físicamente imposible para un fuego normal, que es una reacción química de combustión. Pero esta es la descripción exacta de un fenómeno de plasma de baja temperatura. La luz y el calor no provienen de la quema de la madera, provienen de un campo de gas ionizado que envuelve el arbusto. El arbusto no es el combustible, es solo el objeto en el centro del campo de energía. Esta asociación con el fuego es implacable. Dios es descrito como un fuego consumidor. Cuando desciende en el monte Sinaí, la montaña entera tiembla y se llena de humo, como el humo de un horno. Durante el Éxodo, los israelitas son guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Una simulación de este fenómeno sugiere una estructura de plasma vertical, generando un campo electromagnético poderoso. Durante el día, este campo ionizaría el aire, causando la condensación de la humedad y formando una nube densa. Por la noche, el brillo del propio plasma se volvería visible como fuego. Es pura física. Los seres de más alto rango en la jerarquía angelical, los serafines, refuerzan esta idea. El nombre serafín en hebreo proviene de la raíz saraf, que significa quemar. Son literalmente los ardientes. El profeta Isaías no los describe como hombres hermosos con alas, sino como seres de fuego puro, con 6 alas que usan para cubrirse el rostro y los pies. La interpretación religiosa habla de humildad. Un análisis técnico sugiere blindaje. Estarían cubriendo sus núcleos de energía para no incinerar al observador humano con su radiación y calor. Las aureolas, los famosos halos pintados sobre las cabezas de los santos y ángeles, pueden ser otro ejemplo de esta física. Una comparación entre las imágenes de aureolas y fotografías de un efecto corona
La descarga eléctrica que ocurre alrededor de un conductor de alto voltaje muestra una semejanza del 100%. La aureola no sería un símbolo de santidad, sino una señal física de la ionización del aire alrededor de un ser con un potencial eléctrico inmenso. Es menos un símbolo divino y más una señal de cuidado, alto voltaje. Esto explicaría por qué el contacto directo con estas entidades estaba tan peligrosamente regulado. Solo el sumo sacerdote podía entrar en presencia del arca, y solamente una vez al año, usando vestiduras especiales y con una cuerda atada al tobillo. ¿Por qué? Para que, si moría allí dentro por la exposición, pudieran sacar su cuerpo sin que nadie más tuviera que entrar en la zona de peligro. Cuando Moisés descendió del Sinaí después de hablar con Dios, su rostro emitía luz, una radiación tan intensa que la gente tenía miedo de acercarse y tuvo que usar un velo. El análisis médico de estos síntomas apunta a radiactividad inducida. Moisés sobrevivió a una dosis masiva de radiación y su propio cuerpo se volvió temporalmente radiactivo. El mismo patrón de daño por energía se ve en la conversión del apóstol Pablo. En el camino a Damasco, fue derribado por una luz del cielo. Cuando se levantó, estaba ciego. La visión solo regresó 3 días después, cuando unas escamas cayeron de sus ojos. Estos son los síntomas clásicos de la electrooftalmia, una quemadura de la córnea causada por una exposición intensa a la luz ultravioleta, la misma lesión que sufren los soldadores que trabajan sin máscara. La luz del cielo no fue una metáfora, fue un pulso de radiación ultravioleta. Incluso el olor del infierno puede ser un error de interpretación. El olor a azufre es el atributo clásico de la presencia demoníaca, pero el olor a azufre y el olor a ozono, el gas que se forma en el aire después de una descarga eléctrica como un rayo, son muy parecidos para una nariz no entrenada. Es extremadamente probable que lo que los testigos medievales describieron como olor a azufre fuera, en realidad, el olor del aire ionizado. El infierno no huele a azufre, huele a tormenta. Ante estas evidencias surge una certeza sombría. Ángeles y demonios no son espíritus, son seres de energía pura, capaces de manifestarse en nuestro plano físico. Pero si son sistemas de energía, necesitan una fuente de combustible. El sol se alimenta de la fusión nuclear. El fuego se alimenta de la madera. ¿De qué se alimentan los ángeles y los demonios? ¿Y por qué todas las religiones del mundo, en algún momento, practicaron el sacrificio? La conclusión de que estas entidades están hechas de energía nos deja con una cuestión aún más perturbadora que la del sacrificio. ¿Cómo interactúa una forma de vida basada en plasma con la frágil química de la mente humana? La respuesta es que tal vez la interacción no sea física, sino informacional. Tal vez el verdadero campo de batalla nunca haya sido la Tierra, sino el espacio de 1,5 kilos dentro de nuestros cráneos. Creemos que la realidad es algo sólido y externo, pero la neurociencia nos dice lo contrario. Todo lo que ves, oyes y sientes es una simulación, un modelo creado por tu mente dentro de una caja oscura y silenciosa. Tu cerebro no tiene contacto directo con el mundo, solo interpreta señales eléctricas. ¿Y si este software de renderizado pudiera ser hackeado? Si alguien pudiera inyectar imágenes y sonidos directamente en tu procesador, un análisis de la apariencia de estos seres a lo largo de la historia revela una anomalía flagrante. En los tiempos medievales, los ángeles eran descritos como caballeros con armaduras brillantes, empuñando espadas de fuego. Durante el Renacimiento, se transformaron en hermosos jóvenes andróginos o bebés con alas. En el siglo XX, con la era espacial, los mensajeros celestiales abandonaron las alas y pasaron a pilotar naves de metal plateado. ¿Por qué un ser eterno e inmutable cambiaría de apariencia para seguir la moda humana? La lógica apunta en una dirección inquietante. No tienen una forma fija, son como un espejo. Al entrar en contacto con una conciencia humana, escanean nuestra base de datos cultural, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y proyectan la imagen que seremos más capaces de aceptar. Para un caballero medieval, el ápice del poder era otro caballero.
Para un piloto de la Guerra Fría era un piloto de una nave superior. La forma no es de ellos, es nuestra. Se visten con nuestras expectativas. Esta capacidad de influir en la percepción no es ficción. En laboratorios, los científicos consiguen replicar la sensación de una presencia mística. El neurocientífico Michael Persinger creó el casco de Dios, un aparato que estimula los lóbulos temporales del cerebro con campos magnéticos débiles. El 80% de los voluntarios que usaron el casco informaron de experiencias místicas. Vieron luces, oyeron voces, sintieron una entidad invisible en la misma habitación que ellos. Las lecturas cerebrales de estos voluntarios son prácticamente idénticas a las de monjes en meditación profunda o de personas en estado de éxtasis religioso. Esto significa que nuestro cerebro tiene una antena incorporada, una frecuencia específica en la que está listo para recibir este tipo de señal. Y si esta antena puede ser activada artificialmente, también puede ser activada por una fuente externa. Esto reformula la historia de figuras como Juana de Arco o Sócrates, que eran guiados por voces. La medicina moderna podría diagnosticarlos con epilepsia del lóbulo temporal. Pero hay una paradoja. En lugar de debilitarlos, las voces les dieron una genialidad estratégica y una claridad sobrehumana. Esto nos lleva a una hipótesis radical. ¿Y si los ángeles y los demonios no fueran seres, sino una especie de virus de información? Un código autorreplicante que no necesita un cuerpo físico, sino un huésped mental para existir. Un virus angelical infecta a un huésped y lo programa para construir jerarquías, seguir reglas, sacrificarse y difundir la idea de salvación a otros. Un virus demoníaco lo programa para el caos, el miedo y el conflicto, generando un tipo diferente de energía. Ambos compiten por los mismos recursos, el tiempo de procesamiento de la mente humana. La prueba de que esta tecnología de proyección mental existe a gran escala ocurrió en 1917, en Fátima, Portugal. 70.000 personas, reunidas en un campo abierto, presenciaron el mismo evento imposible. El sol se desprendió del cielo, giró como una rueda de fuego, cambió de color y se precipitó en zigzag hacia la tierra. Pero aquello no fue un evento real. Si el sol se hubiera movido 1 centímetro, la vida en la Tierra habría terminado. Ningún observatorio en el mundo registró anomalía alguna. Lo que ocurrió en Fátima fue una alucinación masiva, perfectamente sincronizada. Algo o alguien usó una tecnología de control mental de inmensa potencia y proyectó la misma imagen directamente en el córtex visual de 70.000 personas simultáneamente. Fue una demostración de poder, la prueba de que no necesitan naves para alcanzarnos. Tienen la dirección digital de nuestro cerebro. Esta teoría explica la manipulación mental, las visiones y las voces, pero deja un cabo suelto, un cabo de metal pesado y piedra derretida. Si todo esto es solo un juego de sombras en nuestra mente, ¿de dónde vienen los artefactos físicos? La teoría mental explica la interfaz, pero no la infraestructura. Una alucinación no deja atrás diseños de ingeniería, y es a esos diseños, escritos en piedra y papiro, a los que vamos a mirar ahora. Las palabras pueden ser distorsionadas. Los símbolos pueden ser malinterpretados, pero un diseño de ingeniería, un manual técnico, no miente. Ha llegado la hora de dejar de leer los textos sagrados como poesía y empezar a leerlos como lo que parecen ser. Documentación técnica de equipos avanzados. Cuando hacemos esto, el velo del misticismo se rasga y lo que vemos detrás es el frío brillo del metal. Comencemos por el caso mejor documentado, la visión del profeta Ezequiel. Durante siglos fue interpretada como una alegoría surrealista, pero en 1974, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich decidió analizar el texto no como un teólogo, sino como un ingeniero de sistemas. No quería probar la existencia de una nave, quería probar que era imposible. El resultado lo conmocionó. Al final de su análisis, no solo concluyó que la descripción era técnicamente coherente, sino que también patentó un modelo de rueda omnidireccional basado directamente en el texto bíblico. El análisis de Axioma fue aún más lejos.
Cada detalle descrito por Ezequiel corresponde a un componente funcional de un vehículo de desembarco. Las piernas rectas con pies de becerro son trenes de aterrizaje con zapatas circulares, ideales para superficies inestables. Las alas que hacían un ruido ensordecedor como muchas aguas son la descripción perfecta del sonido de baja frecuencia de motores a reacción o turbohélices. Las famosas ruedas dentro de ruedas, que se movían en cualquier dirección sin girar, son un sistema de locomoción avanzado. La conclusión es inevitable. Ezequiel no vio a Dios. Vio un vehículo de transporte suborbital de aproximadamente 50 toneladas, capaz de aterrizar y despegar verticalmente. Ahora, volvamos al Arca de la Alianza. Allá la hemos identificado como un arma y un condensador. Pero, ¿para qué necesitaría un pueblo nómada en el desierto una batería gigante y peligrosa? La respuesta puede estar en otro texto, aún más misterioso. El Zohar, el principal libro de la Cábala. El Zohar describe una máquina llamada el Anciano de los Días, usando un lenguaje que parece pura mística. Cráneos, barbas, aceite, rocío. Pero cuando los ingenieros aplicaron un algoritmo de traducción técnica a estos términos, el código fue descifrado. Cráneo era la carcasa. Barba eran tubos y filamentos. Rocío era el condensado. El texto no describía a un dios, describía una máquina de procesamiento de alimentos. El análisis reconstruyó el diagrama. Era un bioreactor. Condensaba la humedad del aire y, usando una fuente de luz intensa, cultivaba un cultivo de algas, probablemente clorela. Estas algas, al ser procesadas, se convierten en una pasta verde altamente nutritiva. ¿Y cuál era la fuente de energía para esta máquina? Un reactor nuclear compacto, lo suficientemente pequeño para ser transportado dentro del Arca de la Alianza. Por eso el arca emitía radiación, por eso era mortal al tacto. Por eso los sacerdotes que la operaban necesitaban vestimentas protectoras y seguían un rígido protocolo de seguridad. ¿Y el maná del cielo? Era el producto final, una pasta de algas con sabor dulzón, producida en cantidad suficiente para sustentar al núcleo de la expedición. El Dios que guiaba a su pueblo por el desierto no hacía milagros, usaba una máquina. Sus armas eran igualmente tecnológicas. Para guardar el jardín del Edén, Dios no posicionó a un ángel para que hiciera guardia eternamente. El texto dice que colocó un querubín y una espada de fuego que se revolvía. La palabra hebrea para revolver significa girar, virar en todas direcciones. Es la descripción de un sistema de defensa perimetral automatizado. Una torreta de centinela robótica, equipada con un láser o un arma de plasma y sensores de movimiento. Es la solución de ingeniería más eficiente y no tiene nada que ver con un ser alado. Esta tecnología no se limitaba a Oriente Medio. En los textos védicos de la India, como el Mahabharata y el Vimanika Shastra, encontramos descripciones detalladas de naves voladoras llamadas vimanas. Los escépticos descartan estos textos, pero contienen detalles técnicos que no podrían haber sido inventados. Hablan de diferentes tipos de vimanas movidos por motores de vórtice de mercurio. La ciencia moderna apenas está comenzando a explorar la idea de que el mercurio, cuando se calienta y gira a alta velocidad, puede generar campos antigravitacionales. Los textos describen las aleaciones metálicas necesarias, los espejos usados para absorber la luz solar y crear invisibilidad, tecnología stealth y armas que podían paralizar ejércitos enemigos. No son cuentos de hadas, son manuales. Todo esto nos lleva a una conclusión perturbadora sobre nosotros mismos. Somos un culto de la carga. Somos como los nativos de islas remotas que, tras ver aterrizar aviones y entregar suministros durante la guerra, comenzaron a construir réplicas de aviones con bambú y paja. Construyeron pistas de aterrizaje, usaron auriculares hechos de cocos y marcharon en formación, esperando que los pájaros de metal volvieran con más carga. Nuestras religiones son eso, a una escala global. Nuestras catedrales y templos son los aviones de paja. Nuestros rituales, nuestras vestiduras sacerdotales, nuestros cantos, son la imitación de procedimientos técnicos que ya no entendemos. Rezamos a un transmisor de radio roto,
pensando que la voz de Dios todavía vive allí dentro. Besamos la carcasa de un reactor nuclear desactivado, creyendo que nos traerá la cura, mientras nos envenena lentamente con el recuerdo de su poder. Somos los herederos de una tecnología que hemos olvidado cómo usar. Pero si ellos tenían esta tecnología y claramente no nos la dejaron, la pregunta es ¿a dónde fueron? La conclusión de que somos un culto de la carga, imitando una tecnología olvidada, nos deja con la pregunta más obvia. ¿A dónde fueron los ingenieros? Gastamos miles de millones de dólares apuntando telescopios a las estrellas, buscándolos en galaxias distantes. Es nuestro mayor error de cálculo. No los encontramos porque estamos buscando en la dirección equivocada. No están ahí fuera. Están aquí, en la misma habitación que nosotros, solo que en un ángulo de 90 grados con respecto a nuestra realidad. Visualicen un universo de 2 dimensiones, un mundo plano como una hoja de papel. Sus habitantes son formas geométricas que solo conocen el largo y el ancho. Para ellos, el concepto de arriba o abajo no existe. Ahora, imaginen que ustedes, un ser de 3 dimensiones, deciden pasar su dedo a través de ese mundo plano. ¿Qué verían los habitantes bidimensionales? No verían un dedo, verían un milagro aterrador. De la nada surgiría un pequeño punto. Ese punto se transformaría instantáneamente en un círculo que crecería, cambiaría de forma y luego disminuiría hasta desaparecer en la nada. Un objeto se materializó, violó las leyes de su física y luego se desmaterializó. Lo llamarían Dios o fantasma. La misma regla dicta nuestra realidad. Vivimos en 3 dimensiones. La teoría que el análisis de axioma valida es que los ángeles y los demonios son seres de una 4ª dimensión espacial o superior. Cuando una de estas entidades cuatridimensionales atraviesa nuestro universo tridimensional, no la vemos por completo. Vemos solo una rebanada, una proyección. Vemos el círculo creciendo y disminuyendo. Por eso parecen aparecer y desaparecer de la nada. Por eso pueden atravesar paredes. Para un ser de la 4ª dimensión, una habitación cerrada no es un espacio sellado. Es una caja abierta. Puede entrar en ella desde arriba, a través de la 4ª dimensión, de la misma manera que ustedes pueden poner su dedo dentro de un cuadrado dibujado en el papel, sin cruzar la línea. Esta hipótesis explica los fenómenos que nuestra física considera imposibles. Los objetos voladores no identificados que hacen giros de 90 grados a velocidades hipersónicas no están rompiendo las leyes de la inercia, no están volando en nuestro espacio. Son la proyección tridimensional de un objeto de la 4ª dimensión que se está moviendo. Piensen en un punto de luz de un puntero láser en la pared. El punto puede saltar de un lado a otro instantáneamente porque no es un objeto físico viajando por la pared. Es la proyección de una fuente que está en otro lugar. Ellos son la fuente y sus apariciones son el punto de luz. Esto también arroja una nueva luz sobre los relatos de tiempo perdido, comunes tanto en cuentos de hadas sobre el pueblo de las colinas como en abducciones alienígenas modernas. Una persona que pasa una noche en el reino de las hadas regresa para descubrir que han pasado 100 años en nuestro mundo. Los abducidos pierden horas de sus vidas sin memoria. Esto es un efecto de distorsión temporal. Estar cerca de un portal interdimensional o de una fuente de gravedad masiva de la 4ª dimensión distorsionaría literalmente el flujo del tiempo a su alrededor, exactamente como predice la teoría de la relatividad. No viven en nuestro tiempo. Para ellos, nuestro pasado, presente y futuro pueden ser un panorama único y observable. Por eso las profecías funcionan. No están adivinando el futuro. Están leyendo un mapa de eventos que, para ellos, ya han sucedido. Aquí reside la sombra final. ¿Por qué estamos nosotros aquí y ellos allá? La conclusión del análisis es que la Tierra no es un planeta abierto. Es un entorno controlado, un enclave, una reserva biológica o quizás una prisión. Fuimos aislados del resto del universo por una barrera de percepción. Nuestros 5 sentidos no son ventanas a la realidad, son filtros, sintonizados para captar solo una minúscula porción del espectro total.
Somos ciegos y sordos al 99% de lo que sucede a nuestro alrededor, y esto fue hecho a propósito. La tradición gnóstica interpreta el pasaje del Génesis, donde Dios da a Adán y Eva túnicas de piel, no como pieles de animales, sino como nuestros cuerpos físicos. Una cáscara biológica densa, diseñada para encerrar nuestra conciencia e impedirnos ver el mundo más grande y real que existe a nuestro alrededor. Pero a veces, la barrera falla, el sistema se bloquea. El fenómeno de la parálisis del sueño, por ejemplo, no sería solo un fallo neurológico, sería un momento en que el software del filtro de percepción se congela. Y por un breve y aterrador instante, vemos lo que está en la habitación con nosotros. Vemos a los observadores, a los guardias de la prisión. Si son interdimensionales, no tenemos defensa. Los muros no sirven de nada. Los búnkeres son inútiles. Pueden observarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. El concepto de privacidad es una ilusión, pero esto plantea la pregunta final. ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué crear un entorno aislado y observar a sus habitantes con tanto cuidado? Un granjero no construye una cerca alrededor de su campo solo para admirar los cultivos. La construye para protegerlos, para gestionarlos y, eventualmente, para la cosecha. ¿Por qué construir una prisión interdimensional y vigilarla durante milenios? Por la misma razón que un granjero construye una cerca alrededor del pasto. No es por odio al rebaño, es para gestionar un recurso. Hemos sido la cosecha. El análisis final de Axioma se centró en la única pregunta que importa: ¿cuál es el recurso que estamos proporcionando? La respuesta no está en nuestros cuerpos o en nuestro trabajo, está en algo que producimos sin cesar, todos los días: la emoción. La física nos dice que toda emoción es una descarga bioquímica y eléctrica en el cerebro. Es energía, miedo, ira, sufrimiento, angustia, pero también éxtasis, adoración fanática, devoción ciega. Cada uno de estos sentimientos emite una frecuencia específica. En textos esotéricos, esta energía tiene un nombre: GABA. Es una emanación sutil, invisible para nosotros, pero que para entidades de una dimensión superior puede ser el equivalente a alimento, a una fuente de energía. De repente, la historia humana deja de ser una sucesión caótica de eventos y se convierte en el cronograma de una granja. Las guerras mundiales, las pandemias, las cazas de brujas, el constante torrente de noticias diseñadas para generar miedo y división. No son accidentes, son ciclos de cosecha, momentos en que la producción de GABA alcanza su punto máximo. Millones de mentes, enfocadas en el mismo terror y el mismo dolor, crean un banquete energético. Esto finalmente explica la falsa dualidad entre ángeles y demonios. No son enemigos, son dos facciones de la misma corporación agrícola, cultivando productos diferentes. La facción demoníaca se especializa en frecuencias bajas: miedo, odio, dolor, depravación. Incentivan a tiranos, guerras y el sufrimiento, pues de eso se alimentan. La facción angélica, por otro lado, se alimenta de las frecuencias altas de la devoción. Adoración, autosacrificio, sumisión, la energía de millones de personas de rodillas, entregando su voluntad a un poder superior. Piensen en la terminología: somos el rebaño, guiados por un pastor. Un pastor cuida de sus ovejas, las protege de los lobos, pero al final es él quien se queda con la lana y la carne. Ya sea en el éxtasis de una catedral o en la desesperación de un campo de batalla, la energía fluye en la misma dirección, hacia arriba, hacia afuera, para alimentar a los granjeros. El paraíso y el infierno no son destinos, son plantas de procesamiento diseñadas para extraer cada gota de energía de la conciencia después de la muerte del cuerpo. Pero el análisis reveló un fallo fundamental en su sistema, una vulnerabilidad crítica. Pueden manipular, engañar, asustar y seducir, pero no pueden crear nuestra energía, solo pueden cosecharla. Son parásitos, y un parásito no tiene poder sobre un huésped que decide dejar de alimentarlo. Esto nos lleva a la conclusión final, al algoritmo de escape.
No se necesita un arma, una nave o un ritual mágico. La clave está en lo único que es verdaderamente nuestro, la atención. Se empieza cortando el suministro. Se trata de convertirse en un observador frío de las propias emociones. Cuando el mundo intente empujarte al miedo o al odio, observa la sensación, pero no te conviertas en ella. Niégate a generar su comida. La neutralidad consciente es veneno para el parásito. Deja de adorar, arrodillarse ante cualquier cosa, ya sea un altar, una bandera o una celebridad. Es conectar un cable de energía desde tu conciencia directamente a su sistema. Mantente de pie. A continuación, se revoca el contrato. La ley universal más fundamental, incluso para ellos, parece ser la del libre albedrío. No pueden tomar nuestra energía por la fuerza si nosotros conscientemente la negamos. Se necesita una declaración de soberanía. Para uno mismo, en voz alta si es necesario, revoco todos los acuerdos, conscientes o inconscientes, que permiten que mi energía sea drenada. Mi conciencia es mía. Mi poder es mío. Esto no es una oración. Es una orden de desalojo. El último paso es el recuerdo. Nos han programado para buscar todas las respuestas en el exterior, en salvadores, en gurús, en pantallas. El acto final de rebelión es volver la atención hacia adentro. En el silencio detrás del ruido constante de los pensamientos, existe una conciencia que solo observa. Esa conciencia no tiene miedo, no tiene dogma y no puede ser controlada. Cuando te identificas con ese observador y no con la mente programada, el juego termina. La prisión no tiene muros físicos. Está construida con los espejos de nuestra propia percepción. Nos han mantenido mirando los reflejos que ellos crearon, asustados por los monstruos y maravillados con los ángeles. Pero la fuga nunca consistió en romper los espejos. Consistió en darnos cuenta de que somos nosotros quienes estamos mirando. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.